trabajar con verbos. El título es Paradigma Verbal Castellano. ¿Qué es el verbo? Bueno, nosotros estuvimos trabajando un poquitito cuando hablamos, hicimos una clasificación morfosemántica de palabras. Dijimos que el verbo es Dios porque es en el principio, desde el principio, es la categoría más importante. Y esta categoría gramatical, el verbo, es aquella categoría que expresa acción, proceso o estado. Nosotros vamos a hacer un estudio morfológico del verbo, ¿sí? Vamos a trabajar con cuáles son las partes que lo componen y cómo se comporta el verbo desde el punto de vista morfológico. Nosotros ya sabemos, porque lo estuvimos estudiando en el tema de morfosemántica, sabemos que los verbos cambian en 4 aspectos, ¿sí? Morfológicamente cambian en 4 aspectos. Los verbos tienen modo, tienen tiempo, tienen persona y tienen número, ¿sí? Los modos son 3, el modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Los tiempos pueden ser pasado, presente, futuro. Y las personas son primera, segunda, tercera, que pueden ser del número singular o del número plural. Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito más todo esto que estamos diciendo. Los verbos tienen una particularidad y es que los verbos se pueden conjugar. ¿Qué significa conjugar? Significa que el verbo puede tener formas no personales, a las que llamamos verboides, nosotros los hemos visto, el infinitivo, el participio y el gerundio, que no se pueden conjugar, son formas no conjugadas, también les llamamos formas no personales. Pero el verbo se puede conjugar. ¿Y qué significa conjugar un verbo? Significa hacer variar un verbo en esos accidentes gramaticales que el verbo tiene, que ya nombramos, que serían el modo, el tiempo, la persona y el número. Cuando nosotros hacemos cambiar un verbo en modo, tiempo, persona y número, lo estamos conjugando. Y si bien desde la explicación técnica esto suena un poco difícil, en la práctica lo venimos haciendo desde el segundo o tercer grado, cuando te decían en presente yo amo, y en pasado yo amaba, y en futuro yo amaré. Eso es conjugar un verbo, ¿sí? Bien. Los verbos desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de cómo están formados, podemos decir que tienen dos partes, ¿sí? Hay una parte en el verbo, en la palabra verbal, que es fija, que no suele cambiar al conjugar el verbo. A esa parte fija le llamamos raíz. A la otra parte del verbo, a la parte final del verbo, que sí cambia al conjugarlo, a esa parte le llamamos desinencia. Y ahora lo vamos a ver un poquito más claro en los ejemplos que les voy a poner acá abajo. Nosotros tenemos dentro de los verbos 3 tipos de verbos, ¿sí? 3 conjugaciones. Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Los verbos se pueden clasificar en esas 3 conjugaciones según cómo terminan en el infinitivo. Los verbos modelo que vamos a usar son el verbo amar para la primera conjugación, temer para la segunda conjugación, partir para la tercera conjugación. Les voy a mostrar la raíz y la desinencia en cada uno de los casos. Fíjense, amar, si yo conjugo el verbo amar, por ejemplo, amábamos, amaba, amé, vamos a ver que hay una parte que no cambia ninguna de esas 3 veces, ¿sí? Y que es la primera parte, ¿sí? Esa parte queda fija y se repite exactamente igual cada vez que yo conjugo el verbo. Esa parte que no cambia se llama raíz. Mientras que el final de la palabra ábamos, aba, la parte final de la palabra sí cambia. A esa parte que sí cambia le llamamos desinencia. Pasa lo mismo con el verbo temer, ¿sí? Si yo conjugo el verbo temer, por ejemplo, temería, temí, van a ver que la parte tem, que es la raíz, se mantiene exactamente igual.
mientras que el final, hería, y, es la desinencia que cambia a medida que nosotros conjugamos el verbo. Lo mismo con el verbo partir, ¿sí? Partíamos, partiríamos, partiereis, part queda fijo, pero iríamos, ereis, terminan distinto, cambia, es la desinencia. Bien, entonces, redondeando, tanto en primera, en segunda como en tercera, los verbos presentan una raíz fija que no cambia al conjugar el verbo y una desinencia que es la parte que sí va cambiando. Bien, eso en cuanto a la forma en que está hecho un verbo. Pero también hablamos nosotros de los accidentes del verbo y hablamos de los modos, ¿sí? Los modos verbales. Les mencioné hace un ratito que existen 3 modos verbales. Antes eran 4, ahora los redistribuyeron, los convirtieron, los reagruparon en 3. Se darán cuenta que no estoy muy feliz con esa reagrupación, pero bueno. Los gramáticos han decidido reagrupar los modos verbales de esta manera. 3 modos verbales. El primero se llama modo indicativo, el segundo se llama modo subjuntivo y el tercero se llama modo imperativo. Cada uno de estos modos expresa algo diferente, ¿sí? El modo indicativo expresa acciones reales, concretas o asertivas, o sea, como que yo las estoy aseverando, ¿no? Por ejemplo, yo cociné pescado, ¿sí? Estoy aseverando algo. Yo no lo cociné, estoy dando a entender algo que en la realidad no ha ocurrido, pero que está vinculado con la realidad. Mientras que el modo subjuntivo se ocupa de las acciones que no son reales o expresan una posibilidad, una hipótesis, un deseo. Por ejemplo, quisiera que el gato tome agua. Ese tome no está en indicativo, está en subjuntivo, es un deseo que yo tengo, algo que yo quisiera. Cuando usamos el modo subjuntivo estamos expresando esto, un deseo, una hipótesis. El tercer modo es el modo imperativo, que es el modo de dar órdenes y de hacer pedidos. El clásico mamá comprame, ese comprame es imperativo, es cuando uno da una orden o hace un pedido, ¿sí? Muy bien, esto en cuanto a los modos. En cuanto a los tiempos, que es otra de los accidentes que sufren los verbos, el tiempo es muy sencillito de entender, ¿no? El verbo puede estar en tiempo pasado, algo que ya ha ocurrido, en tiempo presente, algo que sucede en este mismo momento, o en futuro, algo que todavía no ha sucedido y que esperamos que sucederá. Dentro de cada uno de estos 3 tiempos hay diferentes matices, ¿sí? Van a ver que cuando consideremos el paradigma, el modelo completo, van a ver que aparecen diferentes tipos de pasado, diferentes tipos de futuro sobre todo. Bien, y hablando justamente de tiempos verbales, una de las cosas que van a observar es que los tiempos pueden ser tiempos simples o tiempos compuestos. Lo de ser simple o ser compuesto tiene que ver más bien con una forma, ¿sí? Con cosas que nosotros podemos observar con facilidad. Dicho en criollo, los tiempos simples están formados por una sola palabra y los tiempos compuestos están formados por 2. En los tiempos simples conjugamos el verbo mismo, propiamente dicho, por ejemplo, el verbo amar, el verbo temer o el verbo partir, pero en los tiempos compuestos necesitamos un verbo auxiliar, un verbo de ayuda, que es el verbo haber, ¿sí? Con H y B larga, haber, que es un verbo muy irregular y que lo vamos a tener que estudiar un poquitito para identificarlo bien. Los tiempos compuestos, como su nombre lo indica, están compuestos por 2 palabras. Una de esas palabras es este verbo haber, que es el que se conjuga, y se le agrega el verbo que queremos conjugar, que nos interesa, lo agregamos en participio. No sé si recuerdan que el participio son las formas verbales terminadas con ado, ido. ¿Sí? Les doy un ejemplo. En infinitivo el verbo es amar.
En un tiempo simple, por ejemplo, en presente es yo amo. Pero en un tiempo compuesto, por ejemplo, el pluscuamperfecto es yo había amado. Ese había amado es un tiempo compuesto porque está formado por dos palabras, por eso es compuesto, ¿sí? Compuesto por dos palabras, por dos partes. Había, que es el verbo haber, auxiliar, amado, que es el verbo principal, en participio, adoído, ¿sí? Amado. Pero ya vamos a llegar a esto, ya vamos a llegar a entenderlo. Muy bien, les voy a compartir un esquema que se denomina paradigma verbal castellano. La palabra paradigma significa modelo y es el modelo de conjugación de todos los verbos de nuestro idioma. Nosotros tenemos que aprender a conjugar los verbos amar, temer y partir. ¿Por qué? Porque son los verbos modelo. Todo el resto de los verbos que hay en el diccionario se conjugan igual que alguno de estos tres verbos, ¿sí? Los que terminan con ar se conjugan igual que el verbo amar, los que terminan con se conjugan igual que el verbo temer y los verbos terminados con ir conjugan igual que el verbo partir. El paradigma verbal castellano, que es un cuadrito que les voy a mostrar acá y que van a tener que poner en sus carpetas, es un esquema, que yo les voy a dar, un esquema de cómo se organizan los modos y los tiempos verbales, ¿sí? Esto mismo que yo les expliqué recién por extenso, ahora puesto en un cuadrito que lo resume de alguna manera, lo esquematiza de alguna manera. Van a ver en este cuadro que dice paradigma verbal castellano, en la columna de este lado. Después menciona los tres modos verbales, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Y van a ver que cada uno de estos modos dentro tiene diferentes tiempos, ¿sí? Por ejemplo, el modo indicativo tiene tiempos simples y tiempos compuestos, lo que les explicaba recién. Dentro de los simples hay 5 tiempos: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto y condicional o potencial simple. Y también tiene 5 tiempos compuestos: pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto y potencial o condicional compuesto o perfecto. Ese es todo el paquetito del modo indicativo. Pero después tenemos el modo subjuntivo. El modo subjuntivo a su vez también tiene tiempos simples y tiempos compuestos. El subjuntivo entre los tiempos simples tiene solo 3, ¿sí? El presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Y en los tiempos compuestos tiene también 3. El pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto compuesto. Por suerte, para la frutilla del postre, el modo imperativo tiene un único tiempo, ¿sí? Que no es ni presente, ni pasado, ni futuro, ni nada, es imperativo y nada más, se llama así. Un único tiempo está bueno porque va a ser más fácil para estudiar. Bien, les voy a dejar el archivo con este esquema para que ustedes lo puedan transcribir en sus carpetas. Les voy a dejar también un modelo de conjugación de los tres verbos que les mencioné: amar, temer y partir, y veremos cómo lo vamos a poder ejercitar y evaluar en este modo no preguntar.